Bien, chicos, buenas tardes. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase. He conectado para usar el audio de celular porque me parece que se escucha mucho mejor para poder tener nuestra clase de hoy. Entonces, a ver, hoy día vamos a trabajar con un tema muy importante que va a marcar un antes y un después porque vamos a tener como tema, bueno, central la Revolución Francesa, ¿no? Y por supuesto que la Revolución Francesa va a tener pues un efecto sobre la historia universal en realidad, ¿no? Este efecto va a consistir principalmente, ¿no?, en cómo por primera vez estas ideas que son liberales, que ahora vamos a explicar en qué consiste, van a tener un impacto de multiplicarse, ¿no?, en las clases sociales, sobre todo de la burguesía, y van a guiar también a las clases populares, ¿no?, para poder también continuar con este proceso. Entonces vamos a estudiar cómo es que cambia todo este pensamiento y cómo se produce, inclusive antes de la propia Revolución Francesa, vamos a ver cómo se produce este hecho tan importante que es incluso la independencia de las 13 colonias. Pero todo esto parte de entender cuál es el pensamiento que va a reflejar esta corriente de la ilustración. Así que eso es básicamente lo que vamos a trabajar hoy día. Bien, entonces pasemos a nuestra primera diapositiva para poder contextualizar qué es lo más importante de hoy. A ver. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del pensamiento ilustrado, de la filosofía de la ilustración. A ver, aquí en realidad lo que tenemos que recordar son los postulados de lo que habíamos trabajado nosotros como el humanismo, ¿no? Todo este cambio de pensamiento que se comienza a gestar desde la Baja Edad Media, obviamente va a tener a través del tiempo, va a ir gestionando inclusive otra forma de pensamiento que va a ir a tocar temas que ahí sí le va a perjudicar directamente a las monarquías, especialmente a las monarquías absolutistas. Me refiero que para el siglo XVIII, aunque con un antecedente, que como usted ve, viene de mucho más atrás, y un antecedente particular de una situación propia que se va a dar en Inglaterra incluso, ya que este movimiento de la ilustración es francés, se desarrolla con fuerza en Francia, pero tiene un antecedente importante en Inglaterra, vamos a entender cómo es que llega a enfrentarse directamente con la monarquía absolutista, reclamando cambios, ya no solamente en lo artístico, en lo cultural, en lo religioso, que ya lo habíamos visto con el humanismo, sino también directamente con lo que va a ser lo económico y lo político, y ahí obviamente van a encontrar pues un enfrentamiento mucho más fuerte. Entonces, eso es lo que ahora vamos a estudiar. Bien, entonces vamos a entender cuál es el concepto de lo que significa el pensamiento ilustrado, ¿no? El pensamiento ilustrado básicamente continúa con esta idea de que la razón tiene que estar por encima de la fe, pero el pensamiento perdón, ilustrado es mucho más evolucionado porque lo que vamos a encontrar es de que va a querer aplicar el uso de la razón, pero para todos los aspectos de la vida, incluso social, política, económica, y ahí es donde las élites van a ver peligrar su poder, y ese es el escenario que vamos a trabajar hoy día. Entonces, vamos a decir que este movimiento que se va a denominar la ilustración es un movimiento que va a surgir en el seno de la burguesía, ¿ya? Es un movimiento burgués. A ver, ideológico, ¿por qué? Porque es un conjunto de ideas, es un movimiento ideológico, obviamente, un conjunto de ideas que nace en la burguesía, porque la burguesía, recuerden, la burguesía pertenecía a lo que era el pueblo, no tenía privilegios, pero se habían enriquecido con el comercio. Y habíamos visto algo muy importante, que habían luchado para la educación de sus hijos y habían podido pagarla. Entonces era una clase social que tenía plata, pero era culta. Y obviamente va a ser la gestora de cambios no solamente culturales, sino también políticos y sociales. Entonces, este movimiento de la ilustración es un movimiento ideológico, burgués, basado en el uso de la razón que promovió el pensamiento crítico, es decir, cuestionar las cosas
como están, el orden establecido. ¿Por qué tienen que ser así? ¿No podrían ser de otra manera? ¿No podríamos hacer las cosas más razonables, más justas, más equitativas? ¿Por qué no razonamos acerca de la tradición y de la costumbre? Entonces ya se da cuenta con quiénes están chocando y lo peligroso que va a ser el terreno que ellos están pisando. Y obviamente se van a enfrentar contra la sociedad, la política del antiguo régimen. El antiguo régimen es el absolutismo, ¿no? Ya habíamos mencionado algunas características del absolutismo la semana pasada, ¿no? Habíamos dicho que perdón, que el absolutismo es básicamente una corriente política que surge en Europa con la idea de que el rey tiene poderes absolutos, el rey rige, el rey reina, y encima es porque Dios ha querido que así sea, lo ha escogido, entonces tiene todo el aval divino, ¿no? Y va a buscar la forma de hacerse del poder por completo. Y además rodearse de la nobleza que lo va a respaldar en todo, ¿no? Y va a centralizar el poder. Entonces habíamos dicho que tenía principios los absolutistas, que eran el centralismo, el regalismo y el providencialismo, ¿no? Entonces, ellos tenían controlado absolutamente todo, además de un ejército mercenario que si la gente no quería, pues, obedecer esas normas que ellos imponían por las buenas, pues lo hacían por las malas, ¿no? Con muerte, con encarcelamientos, ¿no? Y con todo tipo de abusos, ¿no? Entonces, la gente tenía que obedecer por las buenas o por las malas. Entonces, como era lógico, cuando la población es mayoritariamente, pues, ignorante y pobre, que es justamente una consecuencia de la desigualdad. O sea, nadie, no, yo elijo ser pobre, no quiero ser rico, gracias. No, yo prefiero ser un ignorante a ser una persona que soy. No hay oportunidades, se da cuenta. Si no las hay ahora muchas, imagínense cómo se llama en esa época. Entonces, mientras el pueblo era pobre, ignorante y altamente manipulable por los religiosos, entonces ellos estaban contentos porque sabían, y me refiero a la élite, ¿no? Estas cosas no iban a cambiar. Pero cuando este sector del pueblo comienza a educarse y comienza a tener, ¿cómo se llama?, condiciones económicas, a educarse y comienza a cuestionar, ahí ya no le gusta, pues, ¿no? Entonces los pobres son lindos mientras reciban las migajas que les das para que te tomes una foto con ellos, digamos, en la actualidad, o para que digan qué bueno eres, o bueno, sí, el pueblo, qué lindo, qué pintoresco. Pero cuando el pueblo reacciona, cuando la gente reclama, cuando la gente se pregunta siquiera, ¿no?, ¿por qué la desigualdad? ¿No podríamos ordenar las cosas de otra manera para que sean más justas? Ahí ya no, pues, ¿no? Pero es lindo mientras no hables, mientras eres como un perrito, como un gatito. Pero apenas protestas, ahí la cosa se pone fea. Y los burgueses tenían plata porque era su trabajo, obviamente lo hacían con negocios, ¿no? Y el problema era que al ser educados, entonces se daban cuenta de estos abusos y podían reclamar, y eso ya no les gustaba al absolutismo. Y los burgueses se van a proponer bajarse al absolutismo. Ese va a ser su objetivo. Entonces, vamos a ver que la Ilustración es un movimiento que se va a desarrollar con fuerza para el siglo XVIII. La palabra ilustración tiene dos acepciones, ¿no? Se conoce también como, en la acepción de iluminar. Entonces, ilustración también significa iluminar. Y más bien por ese lado de la cosa, por eso que se llama el siglo de las luces, el siglo XVIII. Es el siglo de los iluminados, porque ellos decían de que la razón debía iluminar el camino de los hombres, de la humanidad, ¿no? Entonces, por eso el nombre de ilustración, que en realidad debió haberse ser traducido como iluminación, como que ahí se entendía mejor. Entonces, siglo de las luces, siglo de ilustración, siglo de los iluminados, ¿no? Entonces, esa es la corriente que va a desafiar el orden establecido. Vamos a ver cuáles son, pues, los antecedentes, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar del caso particular de el caso particular de Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra se convierte en un modelo y que va a inspirar a los franceses justamente de tener otra, ¿cómo se dice?, una política diferente, ¿no? Algo que los va a aplicar a los franceses, ¿no? Vamos a ver qué cosa tenía Inglaterra y en qué se convierte, pues, pionera esta. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras que la gran mayoría de reinos de Europa, ¿no?, eran monarquías absolutistas, las más férreas eran Francia y España, Inglaterra era diferente, ¿no? Inglaterra había tenido cambios políticos, cuestiones históricas muy particulares que los habían
hecho manejarse de otra manera, ¿no? En el caso de Inglaterra, por ejemplo, históricamente habían tenido un problema, ¿no? En un momento histórico había llegado, pues, un rey a ocupar el cargo, pero siendo un quinto en la línea de descendencia, o sea, como que a él ya no le iba a tocar nada, por eso es que este rey lo apodaban Juan sin tierra, porque, o sea, no debió haber sido rey, llegó porque se fueron muriendo y hubieron problemas con lo que les correspondía heredar, y bueno, le tocó a él. Entonces, no fue preparado como debía, y cuando llega al poder este Juan sin tierra, va a ocasionar un problema porque se metía un montón de guerras que no conseguía ganar las tierras y los lugares que realmente le hubiera gustado conquistar. Y no solo eso, sino que también terminaba perdiendo las tierras que Inglaterra ya tenía ganadas. Entonces, el apelativo de Juan sin tierra, que lo tenía por el asunto de que ya no debió heredar nada, ahora le caía mejor porque también estaba perdiendo las tierras de Inglaterra. ¿Y quiénes eran los perjudicados? Los nobles, porque los nobles cuando se ganaba tierras, pues ellos se los repartían, ¿no? Entonces, los nobles dijeron, no, no, el rey no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Nosotros no podemos seguir con este asunto del absolutismo, ¿no? Vamos a tener que imponer que haya un parlamento de nobles, que sea pues algo que, una consulta previa antes de que el rey haga lo que le dé la gana. Entonces Inglaterra ya no tenía una monarquía absolutista, tenía una monarquía parlamentaria y había desarrollado su propia forma de gobierno con una especie de congreso de nobles, ¿no? Un parlamento de nobles. Ahora, no solo eso, sino que estos nobles aprovecharon la impopularidad de Juan sin tierra y todas estas circunstancias para hacerlo firmar un documento que se va a denominar, perdón, la Carta Magna. La Carta Magna era una enorme carta, ¿no? Un tremendo pergamino, en donde estaban los límites dentro de los cuales podía gobernar el rey. Eso ya era pues romper con el absolutismo definitivamente. Y por eso es que Inglaterra quedó con un sistema diferente, ¿no? Una carta magna, que era pues los límites dentro de los que debería gobernar el rey, y encima un parlamento. Entonces Inglaterra tenía un régimen distinto a otros puntos de Europa, tenía una monarquía parlamentaria, ¿no? Y vamos a encontrar también que es Inglaterra, que tenía varias cosas que lo habían empujado a ser distinto. Recordemos también el antecedente de Enrique VIII, ¿no? Que había separado a Inglaterra de la Iglesia Católica y los ingleses eran pues anglicanos, ¿no? Entonces, había varias cosas, como el hecho también de ser un conjunto de islas, estar separados geográficamente de la parte continental de Europa, les daba también cierta independencia y aparte pues una gran cantidad de puertos comerciales. Entonces, Inglaterra era un punto aparte, diferente a los otros reinos, y tenía una visión distinta. Y esto era obvio, que con las ideas liberales que van a plantear, por ejemplo, sus filósofos como John Locke, que lo debe haber visto usted en filosofía, van a tener las ideas de que se debe permitir libertades en el plano económico, en el plano político. Entonces, todos estos ideales liberales habían conducido a Inglaterra a tener un desarrollo económico diferente, estas cuestiones históricas que lo hacían tener una forma de gobierno distinta, van a causar mucha envidia en Francia. Pero no entre los monarcas ni en el clero, por supuesto, sino que van a causar mucha envidia, particularmente en los, ¿cómo se llama? En los burgueses, ¿no? En los burgueses que querían esas mismas cosas que pasaban allá en Inglaterra, que pasasen también pues en Francia. Entonces vamos a encontrar que este movimiento de la Ilustración, ¿no? Va adquirir pues mayor fuerza y esta esencia de espíritu combativo contra el absolutismo, sobre todo en Francia. ¿Y por qué en Francia? Porque el absolutismo era mucho más radical en Francia que en cualquier otra parte. ¿Y cuál va a ser el impacto, no? Que esta nueva manera de pensar, este conjunto de ideas, esta ideología, se va a convertir en la impulsora de las grandes revoluciones burguesas, porque desde que se da, pues, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, en adelante, el siglo XIX va a estar plagado de levantamiento de revoluciones burguesas, ¿no? Entonces, quiere decir que este movimiento va a ser completamente revolucionario, lo cual quiere decir que va a ocasionar importantes cambios, sobre todo en Europa, ¿no?
A ver, aquí les han colocado pues una imagen que más o menos ejemplifica, ¿no? Cuál era el espíritu de la época, ¿no? Dentro de la forma de vestir, la decoración, pero también el hecho de cómo se reunían muchos de los intelectuales, que en este caso eran de esta corriente de la Ilustración. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no? Una junta de notables, ¿no? Donde hay personajes, ¿no? Importantes, ¿no? Como Rousseau, Montesquieu, Diderot, Buffon, Quesnay, Duplessis, Condillac, ¿no? Diversos personajes y el busto de Voltaire. A ver, entonces, para entender más que todo cómo funcionaban estas ideas en ese tiempo, y vamos a ver los conceptos que están ahí detrás, ¿no? ¿Cuáles son las características de la ilustración, ¿no? ¿Qué cosa era cómo se pensaba en ese tiempo? Bueno, a ver, ¿qué trae? ¿Qué ideas trae la ilustración, ¿no? ¿Qué cosa defienden, ya? Vamos a explicar esa esencia. A ver, un ratito, voy a cerrar mi ventana porque está corriendo aire, qué raro es verano. Un momentito. Listo, continuemos. A ver, les decía, ¿qué ideas son las que trae este movimiento de la ilustración? A ver, veamos cuáles. En primer lugar, toda esta ideología liberal que venía de Inglaterra, ya hemos explicado, ¿no? ¿Liberal en qué sentido? Libertades eran lo que buscaban, en el plano económico y en el plano político. Libertad para poder participar de la política, cosa que obviamente los, este, los del absolutismo no querían, ¿no? Porque el absolutismo es el poder absoluto del rey, entonces definitivamente no van a querer la participación de los, ¿cómo se llama? Ilustrados en estos asuntos políticos. Libertades en el plano económico también, ¿no? Los burgueses eran básicamente comerciantes y obviamente querían que se bajen los impuestos para que su comercio sea mucho más intenso y en Francia se cobraban unos impuestos espantosos, eran los más altos de toda la región. Acá les han puesto teoría del buen salvaje, pero esto lo vamos a dejar entre comillas a un costadito porque lo vamos a trabajar con su gestor de lo que sería esta teoría que fue satirizada con este nombre porque no es lo que él quiso decir, como lo que ahora vamos a analizar, que va a ser el caso de Jacques Rousseau. A ver, también, como les decía, la razón tenía que ser la luz que ilumina el camino de los hombres. Ese era el concepto, ¿no? De lo que era la ilustración. Por eso es que hay una primacía de la razón, ¿no? Se busca tener un espíritu crítico, porque si usted tiene un espíritu crítico, entonces va a ir razonando justamente todos estos puntos de vista desde la razón, ¿no? La crítica viene del uso de la razón. Por eso es que yo puedo tener una opinión diferente o hacer preguntas al respecto o plantear, ¿no? Una alternativa distinta. Entonces, esa es la posición de un ilustrado para su tiempo. Pero también había una característica que era muy importante y fue la que permitió dentro de este pensamiento liberal que se incentivaran a la producción de la ciencia, que se incentivara a la fabricación de máquinas, ¿no? La idea del progreso, eso va a ser muy importante, ¿no? El optimismo que había, ¿no? Que con la búsqueda del conocimiento, la investigación científica, se podía conseguir el progreso. Entonces tenían una visión estos ilustrados optimista frente al futuro, enarbolando esta visión progresista, de bien esta palabra progresista, el progresismo. Pero también hay una cuestión, ¿no? Ellos decían que lo que había que darle prioridad al estudio, a la búsqueda del conocimiento, era todo aquello que fuese útil, ¿no? Entonces, el utilitarismo es eso, darle prioridad al estudio científico, a la investigación de aquellas cosas que sean útiles, ¿no? El día a día y para el bienestar general y para el progreso. Por eso se va a priorizar la ciencia y la tecnología.
Entonces esta es la visión del liberalismo, ¿no? Y esas son las ideas que traían en la cabeza los ilustrados y que, como ya se habrá dado cuenta, eran totalmente contrarias a la visión de ¿quiénes? De los absolutistas. Acá vamos a ir introduciendo algunos otros conceptos porque a partir de la semana, bueno, estamos en la semana 10, ¿no? Ya, la semana 12 la cosa se va a complejizar un poco y es necesario que ya vayamos utilizando algunos términos aquí. A ver, los absolutistas, los monarcas, ¿no? O sea, los que estaban dentro de las familias de la monarquía, la gente que pertenece a la nobleza, el clero y los militares representan a los sectores conservadores de la sociedad. En esa época y en esta época del sector conservador. ¿Por qué se les llama así? Porque ellos forman parte de un orden, un status quo, ¿ya? Un orden que ellos han ido mismos gestando durante muchos siglos y un orden que les permite a ellos tener los privilegios. Por eso es que la nobleza no pagaba impuestos, por eso es que el clero no solo no pagaba impuestos tampoco, sino que encima recibió un impuesto a su favor que era el diezmo. Por eso es que los nobles no pagaban impuestos, pero la gente del pueblo sí pagaba impuestos y pagaban hasta el 80% de sus ingresos y con eso se sostenía una clase social parásita que va a ser la nobleza y también el clero que cobraba encima diezmo. Entonces, como ellos han hecho este orden establecido, obviamente no quieren que las cosas cambien, porque si las cosas cambian, si el orden cambia, si las cosas se vuelven más justas, es obvio que van a perder sus privilegios, ¿se da cuenta? Entonces, son conservadores, porque quieren conservar ese orden, quieren conservar el orden establecido, el status quo, y para eso tienen de aliados al clero, porque obviamente, ¿cuál es el rol del clero? ¿Cuál es el rol de la iglesia? Y no me estoy refiriendo solo a la iglesia católica, en general, las sociedades a través de la religión se encargan de controlar, manipular a la población, ¿no? Y vemos que a nivel mundial hay gran cantidad de gente que está involucrada con esto de las religiones, que es una característica antropológica de los grupos humanos, pero que se manipulan y se pueden dirigir a la gente a través de los discursos religiosos. Y la clase de la nobleza, de cuya clase social salen las autoridades del clero incluso, lo saben. Entonces, por eso tienen un pacto. Por eso usted ve que, por ejemplo, en el caso peruano, el Estado peruano da plata de nuestros impuestos a la Iglesia Católica, si usted no sea católica, si usted es evangélico, sea ateo, sea librepensante, lo que usted quiera, igualito, ¿no? Entonces, esto, si es así ahora, en ese tiempo era mucho peor. Era imposible, ¿no?, que la Iglesia Católica no estuviera en contubernio con la monarquía, por más que tuviesen algunos roces también, y por cuestiones de quién aplastaba a quién también, o sea, por pugnas de poder. Pero básicamente el clero y la monarquía pues representan a las clases conservadoras. Y van a tener, bueno, la monarquía y la nobleza en general, ¿no? La nobleza en general, pero van a tener unos grandes aliados que van a ser las fuerzas militares, ¿no? Porque las fuerzas militares, si la gente no quiere creer o obedecer por las buenas, entonces tiene que hacerlo por las malas. Por eso es que las fuerzas militares son las fuerzas represivas de la sociedad, ¿no? Nacen bajo el concepto de la defensa del territorio, por supuesto, eso está bien, pero al final estas fuerzas mismas militares terminan sirviendo para poder reprimir a la población. Y ahora, miren, parece que estuviera hablando de la época actual, ¿no? Pues que las cosas no han cambiado. Vamos a entender justamente a través de todas estas ideas de la ilustración y del contexto de la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, tratar de entender muchas de las cosas que pasan en la actualidad. Entonces, como es lógico, la nobleza con su monarquía, ¿no? Todos estos aristócratas que son la gente que está en la punta de la pirámide social, el clero y los militares representan el sector conservador porque ellos viven de los privilegios de estas estructuras sociales, no en vano los militares, y me refiero a los altos mandos, ¿no? No me refiero pues a la plana, ¿no? Que muchas veces lo único que hace es cumplir órdenes los que mandan son como en el alto clero, ¿no? Son los que se llevan la plata y los que dirigen todo. Es igualito, es la misma situación. Ahora, en la otra orilla está el pueblo, ¿no? El estado llano, el tercer estado, como lo quiera llamar, aquellos que no tienen derechos, no tienen ningún tipo de participación política, nadie los escucha, a nadie le importa lo que piensen, una masa que está principalmente sometida a la ignorancia, a la pobreza y encima a la manipulación ideológica a través de la religión, y si no, a través de la fuerza, a través de estas fuerzas militares que muchas veces son mercenarias, que matan a sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
tenemos una sociedad totalmente desigual y obviamente las clases populares no quieren que las cosas continúen así, sobre todo los que se dan cuenta y los que razonan un poco más en el sentido de que han tenido el privilegio de ser un poco más educados. Y como les digo, mientras la masa era ignorante, temerosa de la religión y encima pobre, entonces pues no era una gran amenaza. Pero ahora los burgueses sí lo eran, porque los burgueses tenían plata, tenían la panza llena y el cerebro leído y estudiado. Entonces ahí los monarcas absolutistas, el clero, los militares y la nobleza se van a poner en sobreaviso. Porque estos burgueses son liberales, quieren participar de la política, quieren participar del gobierno, de las medidas económicas y todas estas ideas que les estoy mencionando, y ahí se va a dar este enfrentamiento. Bien, ¿qué plantean los liberales entonces que tanto asusta a los absolutistas? Los liberales quieren división de los poderes, ¿no? División de los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, no que recaiga en una sola persona. Igualdad ante la ley, ¿no? Aunque le parezca mentira, en ese tiempo que no existía el concepto de los derechos humanos, ¿no? Y no es que no lo quisiera, la gente lo quería, pero obviamente los de la élite no lo iban a dar jamás, ¿no? Entonces, ¿qué se buscaba? Igualdad ante la ley, porque si un noble entraba a un juicio con una persona del pueblo, era lógico que el noble lo iba a ganar. Así el noble fuera un asesino en serie, por el solo hecho de ser noble. Entonces se buscaba, esta idea de los ilustrados era plantear, ¿no? Que existan leyes que respalden el respeto por los derechos naturales, que va a ser esta idea de los derechos humanos que recién van a estar dentro de la mira de convertirlos en ley. Además, que los burgueses también, pensando en sus propios negocios y en su financiamiento, van a luchar por el librecambismo, es decir, que no se ponga tantas trabas al comercio, tantos impuestos, porque de esa manera perjudicaron el crecimiento económico, ¿no? Entonces ellos van a tener una propuesta liberal en la economía que la vamos a reconocer como el librecambismo. Y por supuesto, bueno, era lógico, ¿no? Los burgueses van a querer un Estado laico, ¿no? Van a querer que no sea la iglesia la que les obligue a pagar, por ejemplo, el diezmo, que no esté la iglesia interviniendo en políticas públicas, ¿no? Entonces es un Estado laico, ¿no? El que quiera creer, que crea, que colabore con la iglesia, pero que la iglesia no tenga accionar político, ¿no? Eso es lo que querían los ilustrados. Ahora, vamos a ver nosotros, ¿no? ¿Quiénes son los máximos exponentes y representantes de la ilustración, ¿no? A ver, estos personajes son muy conocidos con sus nombres, ¿no? Los voy a mencionar en la universidad, los va con frecuencia. Recuerda que le dije que historia era un curso que le servía mucho para marcar sus antecedentes, entender los orígenes del pensamiento, enmarcar el surgimiento de diversos inventos, tecnologías, independientemente de la carrera que usted escoja, ¿no? A ver, para hablar de la ilustración se habla de una clásica triada, tres personajes que destacan por sus ideas. En primer lugar, el barón de Montesquieu, que sería el más antiguo de los tres que voy a mencionar, un miembro de la nobleza francesa. Luego estaría la figura de Voltaire, que también es un personaje, una de las mentes más brillantes que ha tenido Francia, así se le conoce. Y luego la figura de Jacques Rousseau. Vamos a ver por qué este personaje estaba adelantado por lo menos 200 años en su tiempo en el pensamiento y qué le pasó en la vida, qué fue de él. A ver, hablemos primero de el barón de Montesquieu. El barón de Montesquieu era miembro de la nobleza francesa y era un gran admirador del modelo inglés. Él pensaba que Francia podía tener un modelo, así como Inglaterra tenía la monarquía parlamentaria, que Francia podía tener su propio modelo también. Este modelo, según él, lo que él proponía era la creación de la monarquía constitucional. Él va a escribir un ensayo que se convierte en su obra más importante, que se va a llamar El espíritu de las leyes. Por eso es que al barón de Montesquieu lo apodaban el espíritu crítico de la Ilustración, porque escribió un ensayo con ese nombre, El espíritu de las leyes. Él ahí va a escribir un elogio muy marcado, admirando el modelo francés.
Y dentro de su propuesta va a estar, como les digo, hacer un modelo, admirando el modelo inglés. Y dentro de su propuesta va a estar hacer un modelo francés, pero basándose en el modelo inglés. Él planteaba que en la monarquía constitucional iba a haber un rey que reine, pero que no, a ver, un rey que reine, pero que no gobierne. ¿A qué se refiere con esto? Que el gobierno esté repartido en poder ejecutivo, legislativo y judicial, división de poderes, y que cada uno mantenga su independencia, pero trabajen para un mismo fin. Esa era su propuesta. Además, que debería estar respaldado no por la Carta Magna, como pasaba en Inglaterra, sino por algo mucho más complejo y completo, que era la Constitución, los términos en los cuales estaba constituido el Estado francés. Esa va a ser su propuesta, ¿no? Y siendo así, entonces se iba a tener un Estado mucho más controlado y mucho más democrático. Eso era lo que él estaba planteando, ¿no? Entonces, esos eran los ideales de Montesquieu. Montesquieu nació y vivió a mediados del siglo XVII en realidad, ¿no? Y falleció a inicios del siglo XVIII. Entonces, es un personaje que no llegó a ver la Revolución Francesa, ¿ya? Este es un dato muy importante, pero sus ideas quedaron para inspirar a los que vendrían más adelante. Luego tendríamos a Voltaire. Voltaire en realidad no es su nombre, es su sobrenombre, es su seudónimo, ¿ya? Él firmaba como Voltaire, que quiere decir el que da volteretas, el revoltoso. Su verdadero nombre era François-Marie Arouet. Este personaje había sido educado por los jesuitas y por eso tenía un carácter anticlerical, recuerden, ¿no? Los jesuitas obedecían, no, anticlerical no, antimonárquico, mejor dicho, antimonárquico. Los jesuitas obedecían directamente al Papa y pasaban por encima de la autoridad de los reyes locales, así que él va a ser educado de una manera antimonárquica. Pero Voltaire era un tipo muy lúcido y muchos le tenían miedo de su manera de escribir. Era mordaz, era muy provocador con las cosas que decía. Y Voltaire va a escribir esta obra, un ensayo que se va a denominar Cartas Persas o Cartas Filosóficas, como lo quiera denominar. Y ahí él va a hacer un elogio muy marcado a los ingleses, ¿no? Él va a proponer, ¿no? Va a hablar de las bondades que hay en Inglaterra y que no hay en Francia, ¿no? Como por ejemplo la libertad religiosa, ¿no? Ya que en Francia estaba prohibido no ser católico, ahí había persecución religiosa, en Inglaterra no. Y también alaba que en Inglaterra están tan a la vanguardia del progresismo y del conocimiento que se ha procedido a vacunar a la población, porque se había inventado las vacunas, siguiendo la lógica de que la gente que trabajaba en contacto con las vacas, por eso viene la palabra vacuna, ¿no? Vacunos, no se contaminaba con la, ¿cómo se llama esto? Con la viruela, ¿no? Entonces, a partir de esa observación, lo que van a hacer es producir las vacunas, ¿no? Entonces, Inglaterra estaba a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y por eso es que viene ese elogio a los ingleses, ¿no? Entonces, Voltaire va a hacer una provocación final, ¿no? Diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que Francia, que tiene una tradición humanística mucho más grande que la tradición inglesa, ahora esté pues completamente atrasada con estas ideas, fuera de la razón, y que en ese caso, ¿no? ¿Qué le pasaba? ¿Acaso Francia ya era menos, ¿no? Y Inglaterra era más, y había tanta rivalidad entre los ingleses y los, a ver, un momentito, por favor. Chicos, continuemos, disculpen. Ya está. Ajá. Entonces, pues, Voltaire fue a parar a la Bastilla. ¿Qué cosa era la Bastilla? La Bastilla era una prisión, bueno, era una fortaleza medieval que quedaba en plena ciudad y que la habían decidido utilizar como prisión para meter presos
a todas aquellas personas que se oponían al régimen o no querían pagar impuestos o les eran incómodas, entonces ahí los metían a todos en la Bastilla. Y Voltaire, por sus escritos y su mordacidad, terminó pasando una temporada también en ese lugar. Bien, entonces ya sabe quién fue Voltaire. Ahora tenemos a Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, ¿no? Es un personaje bastante curioso porque él, a ver, no era francés, él era suizo. Su vida cambia, ¿no? Cuando, a ver, resulta de que él era el hijo de un relojero de un pueblo, pero era muy pobre, ¿ya? Y estaba aprendiendo el oficio del papá. Bueno, entonces una dama de la nobleza francesa muy rica, que recorría pueblos, viajaba, ¿no? Siempre llevaba consigo unos relojes muy antiguos, heredados, que ningún relojero así renombrado había podido reparar. Pero fue a parar a ese relojero de pueblo que era el papá de Jacques Rousseau, y después de dejar sin esperanza estos relojes, ¿no? Va a regresar a recogerlos y se lleva con la sorpresa que los relojes funcionaban. Entonces ella no podía creer cómo, ¿no? Ni los más famosos relojeros lo habían conseguido, pero ahí en ese pueblo sí. Entonces comenzó a agradecerle y a decirle cómo había hecho, y era muy talentoso, pero le dijo que él no los había reparado, sino que había sido su hijo, que tenía apenas 15 años de edad, y era Jacques Rousseau, que había crecido en medio de la pobreza, ¿no? Y ella le pregunta qué piensa hacer con la educación de su hijo, ¿no? Y que su hijo es tan inteligente que, qué pensaba hacer con él, ¿no? Entonces, bueno, como no tenía plata ni nada, dice, bueno, va a ser el próximo relojero del pueblo. Entonces ella le dice que si acepta, ella lo puede adoptar y lo puede llevar para que estudie en Francia y sea parte, pues, de la nobleza francesa, porque para ella era un genio. Y es así como de la noche a la mañana Rousseau sale, ¿no? De su entorno de pueblo en Suiza, y va a parar, pues, a una familia muy rica en Francia. Y él se interna en la biblioteca familiar y se vuelve un erudito porque era un muchacho brillante, ¿no? Tanto así que vamos a ver cómo es que Rousseau llega a estar en el ojo de la tormenta intelectual francesa, ¿no? Cuando, a ver, dos intelectuales muy importantes en Francia se les ocurrió una gran idea. Estos eran D'Alembert, que era un destacado matemático, lo vemos acá, un importante pensador ilustrado de su tiempo, y tenemos aquí a Diderot. Diderot era un filósofo francés, y a D'Alembert con Diderot, como eran amigos, se les ocurrió una idea: hacer un compendio de todo el saber humano, de todo lo que se supiera, ¿no? Desde la época de los egipcios hasta lo que va a ser su actualidad de ellos en ese momento, y que le iban a llamar la enciclopedia, y que iba a constar de un conjunto de 28 tomos, ¿no? 17 de teoría y 11 de láminas para la parte artística, partituras, o sea, era todo un complejo. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es una enciclopedia, pero ellos lo inventaron, ¿no? En este contexto de la ilustración. Y esta enciclopedia va a tener, pues, un impacto como principal medio de difusión de las ideas de la ilustración, y va a tener unas críticas muy fuertes a la sociedad estamental, que es lo que vamos a ver más adelante qué significa, que es esta división de clases sociales tan rígida como las castas de la India. Entonces, en esa búsqueda, ¿qué hacen? Se comienzan a mover por toda Francia, entrevistando a los intelectuales más importantes de cada disciplina para que les permitan participar en la elaboración de los materiales para esta enciclopedia. Entonces, D'Alembert y Diderot se enteran de que un joven, Jacques Rousseau, había inventado un sistema de notación musical y querían incluirlo en el tomo de música, ¿no? Sin embargo, cuando cuando van a visitarlo, se quedan sorprendidos porque se dan cuenta que Rousseau no solamente había producido ¿cómo se llama? Esta notación musical para el libro de lo que era con música, sino que se dan cuenta que tenía unas ideas mucho más profundas, filosóficas, teoría económica, social, para poder entender cuál era, cómo analizar, pues, la sociedad. Entonces, a ver, vamos a analizar cuáles van a ser sus principales ideas. Va a proponer muchas cosas revolucionarias para su tiempo. Como le digo, Rousseau va a ser un personaje que va a estar completamente adelantado para su tiempo, ¿no?
y precisamente por eso es que va a terminar siendo aplastado por la nobleza francesa, como ahora les voy a explicar. Entonces, a ver, esto que han colocado aquí como teoría del buen salvaje, en realidad, entre comillas, podría decirlo, es lo que propone lo siguiente. Cuando habla con estos intelectuales, él dice, ¿no? Su idea era, y que resultó ser muy coherente con la esencia de la Ilustración, por eso se va a convertir en uno de los principales filósofos, ¿no?, de las ideas de la Ilustración. A ver, presten atención a lo que dice Rousseau y la profundidad de sus ideas. A ver, Rousseau dice, ¿no? El ser humano, el hombre nace libre y nace inocente, ¿no? Y es la sociedad la que lo corrompe a través de la educación, entre comillas, a través de cómo es que te obligan a vivir en esta sociedad bajo sus reglas, y el ser humano pierde su libertad, pierde su inocencia, su autonomía. La sociedad pervierte, ¿no?, al ser humano. Entonces él decía, ¿no?, de que el ser humano nace libre, inocente, y la sociedad, ¿no?, civilizada es la que lo corrompe. Entonces, creo que nosotros tenemos claro, ¿no?, más o menos a lo que él iba, pero decir eso perteneciendo a la nobleza, aunque él nunca olvidó sus orígenes, ¿no?, y tenía claro por eso este contraste de la situación, entonces fue muy criticado, ¿no? Y todos estos, pues, de la nobleza, todos los pitucos le decían, ¿no? Ay, qué barbaridad, qué horror, ¿no? O sea que no, nosotros los civilizados somos los malos y los salvajes son los buenos. Por eso es que ridiculizaron este pensamiento que les estoy mencionando, llamándolo la teoría del buen salvaje. Pero ya se dio cuenta que en realidad eso no fue lo que él dijo, ¿no? Su pensamiento era tan profundo que ellos no podían entenderlo o no querían entenderlo, ¿no? Que es peor. Ahora, ¿cuál era otra de sus ideas? Y que con esto ya pues prácticamente va a terminar el espectorado de la nobleza. Cuando Jacques Rousseau dice lo siguiente: si el ser humano nace libre y tiene un instinto de autoconservación, sabe lo que es bueno y lo que es malo para él y así sobrevive, entonces dice, ¿en qué momento el ser humano termina cediendo esta capacidad de autogobernarse para que sea un tercero, para que sea otro, un líder, el que lo conduzca? Y no solo lo de él, sino a la sociedad. ¿Y en qué momento cedemos nuestro propio poder, se puede decir, a otros? Eso es lo que él se pregunta. Y dice, cuando vivimos en sociedad y nosotros permitimos que alguien nos gobierne, que sea nuestra autoridad. Entonces ahí Jacques Rousseau dice, eso en realidad es el contrato social, dice. Porque ese que está en el poder es rey, es autoridad, porque yo lo reconozco como tal, porque yo se lo estoy permitiendo, la sociedad en su conjunto se lo permite. Y si ese rey, si esa autoridad no gobierna con bienestar, si esa sociedad no gobierna de una manera adecuada, ¿no?, para el grupo, para la sociedad, así como nosotros lo reconocemos como autoridad, también podemos desconocerlo como autoridad y rompemos ese contrato social, porque el poder está en el que lo reconoce como autoridad y no en la autoridad. ¿Se da cuenta? Bueno, usted dirá, vaya, pero eso es lógico, hoy día lo sabemos, sí, pero él lo teorizó y lo razonó así. Ahora, ¿usted se imagina lo que es decirle eso a los miembros de la nobleza, a la gente de la monarquía, cuando todos ellos son los parásitos que viven de ese orden establecido, explotador frente a la masa? Entonces, pues, ¿qué cosa hicieron? Se vengaron de Rousseau y lo espectoraron. Entonces, esas teorías que él maneja, que la van a ridiculizar con el nombre de teoría del buen salvaje o la teoría del contrato social, le costaron su lugar ahí en la nobleza. Con el pasar del tiempo, él se había terminado casando con esta dama francesa, a pesar de que ella era mayor que él. Y ella, cuando muere, le deja en herencia todos sus bienes, así que él ahora ya era rico por matrimonio. Pero no quisieron los de la nobleza reconocerle todo eso porque les ardía todas las cosas que él pensaba y decía. Entonces lo expulsaron de la nobleza, no le reconocieron ninguna bien, ni propiedad, ni nada, y lo vetaron para que él pudiera trabajar en ningún lado. Por eso usted debe haber escuchado, muchos cuando hacen esa crítica, ay, pero ese personaje, ese tal, nunca trabajó, era un vago, era un ocioso, no trabajaba, que esto, que el otro. Bueno, si usted se pone a pensar, muchos de estos personajes históricos que estamos mencionando fueron perseguidos por sus ideas, y parte de castigarlos era que ninguno de las clases sociales altas podían darles trabajo, y es más, amenazaban a quienes les dieran trabajo, empleo. Entonces, estas personas no es que no quisieran trabajar o fueran vagos, sino que, imagínense usted, por sus ideas no le dieran trabajo en ningún lado, lo vetaran, lo satanizaran, ya está, fuera, radicado. Es como decirle, muérete de hambre, pues.
Y eso fue lo que pasó con Jacques Rousseau y con muchos personajes históricos que vamos a ver más adelante. ¿Y cuál era su pecado? ¿Cuál era su delito? Razonar, pensar, ¿no? Siempre la persona que razona, que pregunta, ¿no? Y ahí viene una frase que resonaba mucho estos días, ¿no? Si yo le doy de comer a los pobres, soy bueno. Pero si yo pregunto por qué los pobres no tienen que comer, entonces soy un terrorista. O sea, simplemente, ¿sabes qué? No hagas preguntas. El orden está bien. Si quieres darle, sí, y queda bien con tu conciencia, eres bueno, pero ni se te ocurre preguntar por qué es así y por qué sí debería cambiar, porque ahí sí ya está chocando, porque choca con mis privilegios. ¿Se da cuenta? Entonces, Rousseau era un personaje muy peligroso para su tiempo, para las clases acomodadas, me refiero, ¿no? Que son las que manejan la sociedad. Y lo vetaron. Rousseau terminó en la más absoluta pobreza. Se relacionó luego con una mujer del pueblo, con ella tuvo algunos hijos, no había métodos anticonceptivos en ese tiempo, y como eran tan pobres y no tenían ni qué comer, entonces tenían que dejarlos en los orfelinatos a sus hijos. Así, en la más absoluta miseria terminó su día Rousseau, completamente renegado por todo lo que le hizo a la nobleza, su pecado, decirle en su cara todos sus abusos, ¿no? Y Voltaire y Rousseau mueren en 1778, o sea, antes de la Revolución Francesa. Estos personajes no llegaron a ver la Revolución Francesa, pero ya se ha dado usted cuenta que su manera de pensar, sus textos, sus ideas van a alimentar este pensamiento. Bien, ahora encontramos otros que le van a dar base a lo económico. Las ideas liberales que se van a plantear en Francia venían básicamente, liberales en la economía, venían básicamente de Inglaterra. Tenemos el caso, por ejemplo, de Quesnay, que usted lo estudiaba en economía, y tenemos también el caso de Adam Smith, ¿no? Quesnay, pues, que es el creador de la corriente de la fisiocracia, y estos pensadores comenzaban a pensar cómo buscar de una manera alterna a las fuentes de riqueza. Fisis, fisiocracia, espacio físico, la riqueza está en la tierra, en la agricultura, ¿no? Eso es lo que va a proponer Quesnay. Y luego tenemos a Adam Smith. Adam Smith, entonces, ¿no? Padre del liberalismo económico, la famosa escuela clásica, de donde sale justamente la teorización de lo que va a ser el liberalismo económico en Inglaterra, va a estar también dentro de los pilares, ¿cómo se llama? Estos ideales, ¿no? Que van a manejar los ilustrados también en Francia. A ver, y bueno, ya vamos a hablar de enciclopedia, esto ya lo hemos adelantado, pasemos a hablar ahora desde el otro lado, ¿no? Ya hemos visto qué pensaban los ilustrados, ahora vamos a ver qué cosa pensaban los de la monarquía, los absolutistas. Ellos van a ver que estaba peligrando sus intereses, ¿no? Por eso es que van a buscar cómo controlar a los ilustrados, ¿no? A ver, ¿no? Aquí nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? En este asunto del despotismo ilustrado era la desesperación que había dentro de los absolutistas y sus hijos que iban a heredar el trono y las cortes y todos aquellos que pertenecían a la nobleza que veían de que el pensamiento ilustrado se había encendido entre la burguesía y que se amenazaba con una revolución social, porque la burguesía pertenecía por definición al pueblo, ¿no? Por lo tanto, podían levantarse en contra de los de la nobleza. Además, pensemos, hay una cosa que ellos no toman en cuenta, ¿no? Y que lo podemos nosotros, digamos, entender, ¿no? También dentro de las circunstancias actuales, ¿no? A ver, la élite, los aristócratas, los que tienen el poder, las familias acomodadas, ¿no? Vamos a decir en estos tiempos del absolutismo, ¿no? La monarquía, la nobleza, el clero, ¿no? Los militares, los que son los altos mandos y que están forrados en plata y que plata del Estado, ¿no? Que se les da y todo eso porque así están amarrados, ¿no? Siempre van a ser menos en número, ¿te das cuenta? Entonces, el peor miedo que tienen es una revolución social, porque cuando se levanta el pueblo son muchísimos, siempre los pobres van a ser más, ¿no? Porque es la clase explotada, ¿no? La esencia de la aristocracia es eso, ser un pequeño grupo que tenga privilegios, porque si fuera un grupo masificado, pues entonces ya no habría privilegios, sería pues, un grupo muy grande para repartir las cosas, ¿ves? Entonces, la preocupación que van a tener estos monarcas absolutistas y sus hijos va a ser que
ya no van a poder gobernar con esto del antiguo régimen, por eso va a pasar a llamarse antiguo régimen el absolutismo, ¿no? Van a tener que pensar una especie de nuevo régimen, o sea, hacer algunos cambios, pero ¿cuál es el problema? A ver, ¿qué cosa dirían? Se reúnen y comienzan a pensar, ¿qué hacemos con estos ilustrados? ¿Qué hacemos con estos burgueses que quieren cambios en lo político, en lo económico, quieren participar, están que critican ¿cómo se llama? Mueven a la masa y puede haber un enfrentamiento y con miedo. ¿Qué es lo primero que van a decir? Bueno, entonces, lo que podemos hacer, bueno, matarlos, ¿no? Matarlos, ¿no? Eso sería la respuesta que ellos darían en un principio. Pero ¿cuál era el problema? Que si ellos comenzaban una matanza sobre los burgueses, ¿no? Sobre los ilustrados, entonces eso iba a encender más los ánimos de acelerar un proceso revolucionario, ¿se da cuenta? Porque iba a ser un ataque directo y obviamente las cosas no se iban a quedar así. Así que la respuesta más estúpida que podrían haber hecho era esa, ¿no? Entonces, ¿y a qué le parece? ¿No? Se parece mucho a la situación de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, estos que están ahorita en el poder, ¿no? Que no ganaron las elecciones, pero que ahora están manejando al grupo que ganó las elecciones a través de Dina Boluarte y todo esto, toda la derecha, pues ella se ha puesto su servicio ahí para que según ella la protejan, pero ya visto, ¿no? Todos estos están con toda la derecha, todos los que perdieron están ahí manejando el país. Y es lo mismo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Vamos a encontrar también así el absolutismo desesperado porque se le venía encima el pueblo. Bueno, acá igual. Lo peor que pueden hacer es salir a matar al pueblo. Por eso es que ¿cómo se llama? Porque eso tarde o temprano van a ver cómo revienta esto de la Revolución Francesa, ¿no? Y acá puede ser que estemos en un camino bastante similar. Estos absolutistas entonces, ¿no? Se dan cuenta que si salen directamente a eliminar a los burgueses que lideran estos movimientos, entonces pueden acelerar una revolución y como ellos son menos, los de la élite, entonces van a salir perjudicados. Entonces, ¿qué es lo que van a decidir hacer? Bueno, dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de conciliar las ideas absolutistas con las de la ilustración. ¿Cómo? Esto suena raro, por supuesto que sí, porque eran totalmente corrientes opuestas. O sea, esto es pues un arroz con mango, un ceviche con huevo frito, algo totalmente irracional, ¿verdad? Pero conciliar estas ideas, ¿no? Era una medida desesperada. Es decir, ¿cuál va a ser la estrategia? Ah, bueno, vamos a contratar a algunos de estos ilustrados para que formen parte de este de ser asesores, de tener cargos burocráticos y de esa manera los vamos a tener cerca, controlados y sí, vamos a aprovechar algunos de sus conocimientos, pero nosotros seguimos manteniendo el poder. Y en Europa, en la segunda mitad del siglo XVIII, se va a aplicar esta estrategia, ¿no? Que va a ser el despotismo ilustrado o el absolutismo ilustrado, como lo quiera denominar. Entonces, estos reyes van a buscar la forma incluso de entre ellos aconsejarse, de entre ellos escribirse cartas para ver cómo maquiavélicamente manipular a la población con la intención de que la gente creyera de que ellos ya no eran esos viejos absolutistas, sino que estaban cambiando, ¿no? El pensamiento, que estaban mezclando las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el caso de José II de Austria, ¿ya? Él va a tener una máxima o una frase que se convierte pues en el símbolo de este pensamiento del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué cosa quiere decir esta frase? Que estos reyes van a buscar la forma de tratar de hacerse populares o congraciarse con la población, haciendo obras o cosas para que el pueblo crea que realmente el rey se está preocupando por ellos, ¿no? Entonces sí, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué cosa quiere decir? Mire, yo voy a ir como rey a ese pueblo y les voy a renovar la plaza. Les voy a pintar la iglesia, les regalaré unos víveres, unas cosas, y ya, pues, para que vean que el rey se preocupa por ellos. Ahora, ¿el pueblo qué necesita? Un puente sobre el río. El pueblo necesita, qué sé yo, una serie de cosas, de necesidades básicas, pero el rey no lo va a hacer, porque el rey no va a tomar en cuenta las necesidades del pueblo. Lo que va a hacer es eso. Todo para el pueblo, sí. O sea, yo me preocupo, estoy acá, les estoy haciendo obra. Pero eso sí, ni les he preguntado si quieren o lo necesitan. Y que agradezcan todavía de que les estoy haciendo algo. No solo para ganar popularidad. Eso es el despotismo ilustrado, el absolutismo ilustrado. Y como verá, no es que esto vaya a durar mucho. A ver, ¿qué característica tiene entonces todos estos reyes que formaron parte de esta estrategia del absolutismo ilustrado o el despotismo ilustrado? En primer lugar,
van a implementar una serie de reformas progresistas bajo el control de la monarquía. O sea, sí, ciertas reformas ilustradas, porque van a meter a miembros de, así intelectuales, ¿no? ¿Cómo se llama? Burgueses, pero todo bajo el ojo crítico de la monarquía. Y van a incrementar el centralismo, o sea, van a traer a muchos de la corte, a muchos de los nobles así cerca, ¿no? Para poderlos controlar, porque saben que cualquiera de ellos se les podría revelar, así que van a ser más paranoicos que sus propios padres. Represión de las demandas populares. Ya, este es un clásico, ¿no? Y como peruanos ya nos estamos dando cuenta cómo funcionan, por desgracia, las cosas aquí, ¿no? La represión de demandas populares, o sea, todos aquellos pedidos, protestas, levantamientos que sean brutalmente reprimidos, ¿no? Y si nosotros en esta época que podemos grabar las cosas con celular, con cámaras de vigilancia, que esto se mueve por internet al mundo y que son pruebas incluso de las masacres que se están cometiendo hoy en día en nuestro país, igual las cometen como si no les importara. Imagínense en esos tiempos que no había ningún tipo de registro y que si te quejaras o te vieran, nadie hacía nada por miedo. Entonces va a haber una represión terrible, pero lo único que va a hacer es encender más los vientos de la revolución. Ahora, ¿qué reformas hicieron estos despóticos ilustrados o absolutistas ilustrados? A ver, reorganizaron la burocracia. ¿Qué cosa quiere decir? Van a meter nuevas, nuevas personas en los cargos públicos, pero bajo control. Económicas, van a aplicar algunas teorías de libre comercio, porque se dan cuenta de que los reinos tenían que mejorar sus ingresos. Entonces le van a hacer caso a ciertos intelectuales burgueses que van a formar parte de sus asesores y van a gestar algunos cambios. Luego tenemos las medidas sociales, como por ejemplo comenzar a eliminar todo lo que eran los vínculos feudales de a poco, ¿no? O sea, todos los vínculos de la servidumbre, el feudalismo básicamente. Y también cambios principalmente culturales, ¿no? Tanto en la reforma del sistema judicial, así como también en el sistema educativo, ¿no? Y que va a asignar cuál es el futuro básicamente de los países europeos respecto a lo que es el cultivar las actividades artísticas, ¿no? Algo que a muchos les llama la atención, ¿no? Usted debe haber visto, ¿no? Cuando se habla de cómo en las escuelas europeas se enseña música, cómo se practica la danza, el ballet, cómo hay un cultivo mucho más entusiasta por las artes que en otras partes del mundo, ¿no? Y esto que tiene que ver mucho con este contexto de que a los intelectuales se les permitió participar en la reforma educativa, ¿no? Y que ha quedado como consecuencia histórica este asunto de incentivar mucho el practicar las artes. A ver, tenemos algunos representantes del despotismo ilustrado, como por ejemplo va a ser el caso de Carlos III de España, de quien hablaremos ampliamente en la próxima clase, ¿no? Carlos III de España, también conocido como el alcalde de Madrid o el rey albañil. ¿Por qué? Porque se dedicó a hacer un montón de obras de infraestructura y todo eso, pero ya saben, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Entonces por eso lo podaban así, el rey albañil, ¿no? El pueblo se moría de una enfermedad y él venía a reparar la iglesia. Impulsó obras públicas y también reformas legales. El caso de María Teresa de Austria, ¿ya? María Teresa de Austria impulsó reformas financieras y educativas, dotando a Austria de un régimen centralista. Claro, su miedo, ¿no? A que le quiten el poder. El caso de Catalina II, Catalina la Grande de Rusia. Ella, por ejemplo, a ver, ella tenía de grandes amigos a Descartes, a Voltaire, a Diderot, ¿no? Estos personajes, perdón, a Voltaire, a Diderot, básicamente con los que se escribía cartas, ¿ya? Y le asesoraban, pues, le asesoraban. Y por eso es que ella terminó secularizando los bienes de la iglesia. Es decir, de que los bienes de la iglesia pasaran a estar al dominio del Estado, del reino, ¿no? Entonces, ahí, asesorados por quiénes, pues nada más que por Voltaire y el filósofo francés Diderot, el de la enciclopedia. Y por eso va a haber también un gran impulso a las artes y a la cultura. Luego tenemos el caso de Federico el Grande, Federico II el Grande de Prusia, así lo van a apodar. Él también va a promover mucho la cultura, la educación, va a abolir la tortura en el caso de cuestiones legales, ¿no?
y oficializó la tolerancia religiosa, ¿no? Porque se rodearon de ciertos intelectuales. Pero ya saben, esto en realidad no iba a prosperar mucho porque las injusticias, los impuestos continuaban y la gente tarde o temprano esto iba a reventar. Cuando hay tanto abuso, tanta opresión, las cosas revientan, ¿no? Por eso es que lo peor que se puede hacer, y esa es la moraleja de todo esto, ¿no? Es enfrentarse a matar, porque lo único que van a desatar es una revolución o una guerra civil, ¿no? Y esos son más o menos los momentos que estamos viviendo en nuestro país. Nadie sabe cómo se pone la cosa, pero es bastante probable que para la otra semana esto ya llegue a Lima y sea horroroso, ¿no? Y hay causas y hay motivaciones válidas, pero las consecuencias, ¿no? Y la ola de violencia y las cosas que van a pasar por ambos bandos va a ser nos va a pasar la factura a todos, ¿no? Y es una cuestión histórica. Y este tipo de cosas, como les digo, no son de ahorita o son exclusivas. Si, por ejemplo, nos vemos en el espejo de las causas de la Revolución Francesa, podemos entender muchas cuestiones que a veces por estar nosotros inmersos en esta misma circunstancia, no somos capaces de verlo a magnitud. Por eso les digo, la historia suele ser cíclica, ¿no? Y a eso es a lo que se refieren, y lo vamos a ver en la semana 12 con la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases, usted ha visto cuando hablan de la televisión, ay, no, que la lucha de clases es fomentar el odio, todo, es una estupidez decir eso, porque en realidad, así como tergiversaron la idea de la teoría del buen salvaje, y que ya saben que en realidad lo que él planteaba a Rousseau era otra cosa, cuando se habla también de la lucha de clases, no se habla de que nos vamos a pelear por las puras los unos con los otros, que la paz, no, es una cuestión de opresión de unas clases sociales sobre otras, como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Esto de ahorita que estamos estudiando este asunto del absolutismo y de los liberales. Es una presión, obviamente, de los monarcas, del clero, ¿no? Con los militares, para que la gente tenga que aceptar por las buenas o por las malas el absolutismo. Entonces, esa es una clase social que quiere aplastar a otra, que es el pueblo y que la estaba aplastando. Entonces, ahí se produce una lucha de clases, y no porque todos estemos contentos y felices de la nada nos agarramos a golpes, ¿no? No, esa es la lucha de clases, la que permite justamente que hayan cambios importantes, y es lo que estamos viendo ahorita que estamos estudiando este asunto de la Revolución Francesa. Bueno, con todas estas ideas así en ebullición y todo esto que decían, sí, en cualquier momento está ahí una revolución, vamos a ver que la revolución se va a estallar primero, ¿dónde? En lo que es Estados Unidos ahora. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo se da? Veamos. A ver, resulta que los ingleses, recuerdan que se llevaban muy mal con los españoles, ¿no? Se odiaban los ingleses, los españoles, y la mayor ambición que tenían los ingleses era arrebatarles la navegación en el Atlántico Norte a los españoles. ¿Pero por qué? Porque querían ser ellos los que pudieran llegar a otros reinos en ultramar y poderlos explotar, y es efectivamente lo que pasa. Si usted ve, cuando en el siglo XVII los ingleses se van a meter para poderse agarrar las costas orientales de América del Norte, ¿no? Es así como van a llegar en el siglo XVII colonos ingleses. Básicamente mucha gente que venía a hacer una nueva vida, había gente que era perseguida por la religión, era perseguida por sus ideas, o gente que tenía una idea de empezar una nueva vida, eran burgueses también que querían ver si con el comercio podían aquí hacer otras cosas, y van a comenzar a poblar estas que se van a convertir en 13 colonias, porque son las primeras 13 grandes demarcaciones territoriales, hoy en día son estados en los Estados Unidos, y para poder colonizarlo. Entonces, vamos a ver que hacia 1776, bueno, antes en realidad, ya van a darse esta ubicación, lo que se conocía como las colonias del norte y las colonias del sur. En las colonias del norte, ¿no? Estaba principalmente, se conocía como la zona de Nueva Inglaterra y el centro, ¿no? Y las colonias del sur que vamos a ver aquí en verde. En las colonias del norte estaba Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, ¿no? Delaware, Pensilvania y New York. Y en el caso del sur teníamos a Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, ¿ya?
¿Cuál era la diferencia entre las colonias del norte y las colonias del sur? Que básicamente el potencial de las colonias del norte era el comercio, mientras que de las colonias del sur era la agricultura, principalmente el cultivo de algodón. Y para esto habían traído estos colonos ingleses a 1 millón, con el tiempo fueron trayendo así, de africanos comprados para esclavizarlos y tenerlos en las labores agrícolas en el sur de los Estados, lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? Las 13 colonias, sobre todo en Georgia. Por eso usted debe haber visto en las películas norteamericanas que la población afroamericana básicamente procede de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, ¿no? Porque es en esas zonas donde los trajeron para esclavizarlos para el asunto de la producción agrícola, principalmente de algodón, ¿no? Entonces, es una zona que hasta la fecha tiene la mayor cantidad de población afroamericana. Bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí estaban los colonos haciendo pues una nueva vida, los negocios, pero resulta que en Inglaterra el que estaba en el poder era la figura de Jorge III. Jorge III era un rey, era un rey en realidad, ¿no? Que se había dedicado más al enfrentamiento con Francia, con otras naciones, y después de lo que se conoce como la Guerra de los 7 Años, se quedó vicio, ¿no? Entonces se dio cuenta que había mucha plata en juego allí en las 13 colonias y se le ocurrió una gran idea a Jorge III, cobrarles una serie de impuestos a un montón de cosas en realidad, incluso pues absurdas, para que los colonos terminen solventando este desequilibrio económico, vamos a decir, que tenían perdón, que tenían los ingleses, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que los colonos no tenían representación, pues, en el Parlamento inglés. ¿Qué cosa quiere decir, no? Que que los colonos, ¿no? Tenían que acatar, pero no tenían nadie que los defienda, no tenían a nadie que vele por sus intereses. Es más, tampoco el ejército inglés llegaba a protegerlos. Ellos tenían que pagar su propio ejército porque el ejército inglés estaba en Inglaterra y no podía cruzar el mar para protegerlos. Entonces les daba cólera que sean los ingleses los que decidan por ellos. En este caso vamos a ver cuáles van a ser los impuestos que se van a grabar. Impuesto, por ejemplo, a las pinturas, al vidrio, porque sabían que estaban en plena construcción de edificios y todo esto. También al azúcar y un impuesto al papel de timbre o papel timbrado, que se va a denominar así, ¿no? El papel de timbre o timbrado era un papel que venía con un montón de sellos, así, ¿no? Que era el único formato válido para las transacciones de bienes raíces. O sea, si tú querías comprar una propiedad y te costaba, por decir, $10,000, $2,000 se iban directo a la corona inglesa porque ellos te tenían que vender este papel que hacía que la transacción sea válida. Entonces, así se llenaban de plata y los colonos estaban asados con eso. Pero lo que terminó rebalsando en vaso fue el impuesto que se le puso al té. Los ingleses, a ver, pero ¿por qué tanta bronca por el té? Usted dirá, bueno, pero el papel timbrado, eso era peor, ¿no? O sea, si me dicen que voy a pagar el 20% de una transacción, eso sí me molesta más. ¿Cuánto puede llegar a costar el té como para que me moleste más eso? El asunto era simple, era una cuestión cultural de fondo. Los ingleses tienen por costumbre tomar té con galletas a las 5 de la tarde todos los días. ¿Por qué? Porque durante el día, el mejor clima del día lo vas a encontrar en Inglaterra a las 5 de la tarde. La gente sale a sus terrazas, ¿no? Sí, que están en verano y pueden tomar el té con galletas. Entonces es algo tradicional. Pero subirle el precio al té con este impuesto era como decirles, ustedes ya no son ingleses. Si quieren consumir té, tienen que pagar más. Porque como ya están fuera del territorio inglés, entonces ya perdieron ese beneficio. Entonces, este insulto, ¿no? Lo van a tomar así como un insulto y por eso van a tener medidas muy radicales para poderse deshacer de cargamentos de té, los colonos, para vengarse de los ingleses. A ver, además, Inglaterra también le comienza a poner ciertas restricciones comerciales a las colonias, porque así no perjudicaba su economía como rectora de todo esto, que era ¿cómo se llama? Inglaterra, ¿no? El reino inglés. A ver, ideológica. Obviamente los colonos estaban imbuidos de la
ideología liberal de la Ilustración, así que era lógico que no se iban a dejar aplastar. Debe haber muchos abusos en todo este tiempo. Por ejemplo, en el año 1770 hubo una terrible masacre por parte del ejército inglés contra los colonos en la masacre de Boston del año de 1770 porque estos salieron a protestar. Entonces hubo una matanza y ya obviamente la gente estaba enardecida, así que la cosa iba a reventar feo, ¿no? Ya saben, ¿no? Entonces ya podemos ver nosotros, ¿no? Cómo va la cosa en el país y viendo estos espejos vemos de que lo que se viene es terrible, ¿no? Vamos a entenderlo así y no lo digo yo, no lo estoy inventando, se lo estoy demostrando con hechos históricos. A ver, uno de los problemas más fuertes que termina ya la gota que rebalsó el vaso fue el famoso motín del té del año 1773. Los colonos de Boston arrojaron un cargamento de té al mar en protesta contra los impuestos. ¿Ya? Ya esto fue un hecho, ¿no? Que demostró que estaban en pie de lucha contra Inglaterra por los abusos de todos estos impuestos. Entonces, ¿qué decidieron? ¿Saben qué? Vamos a reunirnos, dijeron, representantes de las 13 colonias en la ciudad de Filadelfia, en el norte de lo que ahora es Estados Unidos, y nos vamos a juntar para ver qué medidas vamos a tomar para presionar a Inglaterra para que nos deje de cobrar sus impuestos abusivos. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, bueno, nuestra medida de fuerza va a ser la siguiente. Nadie le va a comprar ni le va a vender nada a Inglaterra. Esa es la medida que van a plantear, ¿no? Pero el asunto era de que, a ver, las colonias, sobre todo las del sur, que eran agrícolas, vivían prácticamente de la venta de los productos agrícolas, principalmente el algodón con Inglaterra. Entonces Georgia, que es la que estaba más hacia el sur, es la que dijo, no, yo no voy a entrarle a ese bloqueo, pero los demás sí. Entonces, al año siguiente, porque esta medida no dio resultado, se vuelven a reunir en Filadelfia los representantes de las 13 colonias, ¿no? Entonces, era el año de 1775. Y dicen, ¿saben qué? Inglaterra no ha cedido, sigue con su abuso, le vamos a declarar la guerra, ¿no? Para lograr nosotros ganar nuestra causa. Pero, ¿cómo habrá sido de bravo todos estos pasos que durante ese año los representantes de las 13 colonias se quedaron en Filadelfia y se sesionaban permanentemente en este Congreso de Filadelfia, que el segundo Congreso de Filadelfia en realidad se prolongó un año, hasta 1776, donde al ver de que en esta tensión de guerra no se conseguía nada, entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos nosotros a hacer la guerra de independencia, vamos a proclamar la independencia porque ya no queremos nada con los ingleses, ya se acabó, rompemos definitivamente, ¿no? Entonces, este proceso va a durar en realidad bastante tiempo porque en esos años, ¿no? Que se va a dar esta guerra de independencia, va a ser un proceso como el de acá, largo también en la guerra de independencia, vamos a encontrar batallas decisivas como la batalla de Saratoga o la batalla de Yorktown, que es la definitiva, es como decir la batalla de Ayacucho acá. Este triunfo final entonces de los colonos va a tener la ayuda, aunque a usted le parezca mentira, ¿no? De Francia y de España también. Usted dirá, ¿qué tienen que ver esos acá? Además ellos eran recontra absolutistas, que se han metidos ahí. Lo que usted quiera, pero Francia y España le tenían tanta, pero tanta bronca a Inglaterra, que eran capaces de aliarse con el mismo diablo con tal de hacer que Inglaterra perdiera sus colonias. Y por eso es que los franceses se metieron así de lleno a apoyar a los colonos. Y no van a parar hasta el año de 1783 que se reconozca justamente en Versalles, en el Tratado de Versalles, que Inglaterra termine reconociendo la independencia de las 13 colonias, ¿no? Y es así como se da el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Para celebrar este hecho, Francia les envía un regalo bastante significativo y que lo armaron allá en Norteamérica, la Estatua de la Libertad. Ese icono tan importante que es símbolo de Estados Unidos se ubica en la isla de Manhattan, en Nueva York, para que... ¿Cuál era su concepto? Que esa estatua de la libertad, ¿no? Que está sosteniendo su antorcha, al ser puesta ahí como un tremendo monumento,
que cuando la gente, como en esa época no existía el avión y tenías que llegar a América en barco, cuando tú estuvieras llegando a América, ibas a ver a la distancia que iba surgiendo la imagen de la Estatua de la Libertad. Esa era su forma de decir que estabas llegando a la tierra de la libertad, ¿no? Esa era su metáfora, ¿no? Por eso para ellos es tan importante ese icono regalado por los franceses. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la independencia de las 13 colonias? En primer lugar, es la primera colonia independiente de el mundo en realidad, ¿no? La primera colonia que luchó para independizarse lo consiguió. El primer estado liberal y democrático, o sea, el primer estado donde se van a poner en práctica las ideas liberales y este concepto de la democracia. ¿Por qué? El liberalismo, ¿no? De estos burgueses. La primera constitución del mundo, la de 1787, y la influencia que va a tener para que se encienda la Revolución Francesa y también una influencia muy notable en lo que va a ser Sudamérica para la independencia perdón, de las colonias españolas. Entonces, este hecho es trascendental, cualquiera podría decir, pero vaya, esto está no más importante que la propia Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ¿por qué no se considera el inicio de la edad contemporánea a la independencia de las 13 colonias? En realidad sí debería ser, ¿no? Ya nos dimos cuenta si le ganaron por puesta de mando los franceses. Pero lo que pasa es que, como usted ha visto, esta historia acontecimental, totalmente eurocéntrica, dice no, porque la Revolución Francesa fue en Europa y ese es el hecho que vamos a tomar en cuenta para el inicio de la edad contemporánea. Entonces, vamos a ver cómo todo esto ya había encendido estas esperanzas de los burgueses, de los ilustrados en la propia Europa, al ver de que este experimento social, se puede decir, había dado resultado en América y se van a, ¿cómo se llama? Animar, se van a agarrar coraje para poder hacer, ¿no? La Revolución Francesa. Y eso es lo que vamos a estudiar pues ahorita, ¿no? A ver, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿no?, es un proceso dirigido por la burguesía, pero que obviamente levantó a todo el pueblo, porque eran el Estado llano en realidad, que eliminó el antiguo régimen, o sea, va a luchar contra el absolutismo que tenía en ese momento su representante a la figura de Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta de Austria. Entonces va a ser durante el gobierno de estos personajes que se va a dar este proceso de la Revolución Francesa. A ver, este hecho tan importante le va a dar inicio a la edad contemporánea. La Revolución Francesa va a durar entre 1789 y 1815. Vamos a ver qué cambios hubieron en ese lapso territorial. A ver, las causas que impulsan a la Revolución Francesa. Bueno, de esas ya hemos visto varias, ¿no? Las económicas. Los gastos por conflictos bélicos. Francia se metía en guerras, en enfrentamientos y se usaban la plata de los impuestos de la gente del pueblo. Y el despilfarro de la corte de Versalles. A ver, Luis XVI le habían traído como esposa para sellar un pacto con los austriacos a una niña en realidad, ¿no? Ella tenía 14 años cuando llegó para casarse con Luis XVI. Se llamaba María Antonieta de Austria y venía de la nobleza austriaca. Era una chica vanidosa, frívola, que llegaba envanecida por ser la reina de Francia y le importaba muy poco con quién se casase. Era simplemente un asunto de posición social. Era muy pequeña, muy delgada, dicen que tenía 14, pero parecía de 12. Entonces llegó a una Francia donde ella no entendía nada de lo que allí estaba pasando y conforme fue pasando el tiempo y ella fue creciendo y todo eso, se dedicó a hacer muchas fiestas de banquetes, fiestas, lucir vestidos muy caros, mandar a traer joyas de lugares exóticos y se gastaban toda la plata, despilfarraban. Y no solamente ella, sino toda la corte del Palacio de Versalles. Recuerden que este Palacio de Versalles, construido en la época de Luis XIV, era apodado la tumba de la nación, porque los impuestos de los franceses sostenían a los parásitos de los nobles que vivían ahí, ¿no? Entonces, las causas económicas, la gente tenía mucha rabia, mucho odio frente a estos abusos. Ahora, políticas. Bueno, ya el absolutismo había entrado en crisis porque de todos los absolutismos que habían en Europa, el francés era el más radical. Entonces la gente estaba mucho más molesta con esta situación. Causas sociales.
desigualdad entre los estamentos. A ver, ¿qué cosa ocurría? Una sociedad estamental es una sociedad rígida como un sistema de castas de la India, que ya habíamos visto nosotros antes, ¿verdad? A ver, los estamentos. Tú naces en un estamento y mueres en ese estamento. No importa qué tan vago o qué tan inteligente seas, ¿no? Lo que importa ahí es la cuestión de nacimiento. La nobleza no pagaba impuestos. La nobleza más bien cobraba impuestos al pueblo para poder vivir de esos impuestos. La nobleza ganaba todos los juicios, tenía derecho a la herencia, la nobleza tenía derecho a la educación, a recibir propiedades y el reino ganaba nuevas tierras. O sea, la nobleza tenía todos los privilegios, mientras que el pueblo no. Luego estaba el clero. Nadie nace dentro del clero, pero aquellos que formaban parte del clero no solo no pagaban impuestos, sino que recibían un impuesto a su favor que va a ser el diezmo, ¿verdad? Y que toda la población estaba obligada a pagar. Entonces, el régimen estamental era cruel. El pueblo, el estado llano, la gente, la gran cantidad de la gente que estaba compuesto por la burguesía y por los campesinos y por los comerciantes y por todas aquellas personas que formaban parte de la masa, tenían que pagar impuestos. Los impuestos eran tan escandalosos, ¿no? Que se pagaba casi el 80% de los ingresos de una persona en impuestos. Se imagínate que usted con mucho esfuerzo así se consigue unas chambitas y gana 100 solcitos por acá, 200 solcitos por allá, 100 soles, 80 tendría que pagar de impuestos y sobrevivir con 20 y así. Esa era la crueldad, ¿no? Un alumno me preguntó en el otro salón, profesora, pero ¿cómo es posible que pasara eso en Francia y que la gente reclamara estas cosas si ya los ilustrados habían hecho algunos cambios en los otros reinos, todo? Justamente él solo me estaba respondiendo su pregunta en otros reinos, pero en Francia no. Francia era lo más radical, lo más conservador que había. Entonces la gente, pues, más aún si veían que en otro lado ya no era igual, entonces tenían pues cólera, ¿no? Y ya ve cómo era el abuso. Entonces, esa era cómo se dividía Francia en el antiguo régimen. Y obviamente la gente quería cambiar todo esto, ¿no? La masa, sobre todo. No los privilegiados, porque ellos querían seguir siendo igual, por eso querían conservar el orden establecido. Ahora, vea por ejemplo una caricatura de la época, dice, ¿no? Acá, la piedra dice es soportada, ¿no? Por el tercer estado. Abajo se puede ver a un burgués en realidad, ¿no? A un burgués que está sosteniendo una pesada piedra que dice talla, impuestos y corbias, que eran una serie de pagos que tenían que hacer las clases populares para sostener a quién, a la nobleza y a los militares, ¿no? Y al clero y a todos ellos. Entonces, esa era la crítica que había. Entonces, vamos a ver cómo se lleva a cabo la Revolución Francesa y qué cosa pasó. A ver, resulta que Luis XVI, ¿no? Con todo y los impuestos que le cobraba la gente y todo esto, no le alcanzaba la plata para pagar lo que necesitaba Versalles, el reino, no, le faltaba plata. Entonces, sin decirle nada a la gente, dice, no, eso es grave, voy a convocar una reunión extraordinaria, dice, ¿no? Los estados generales de 1789, ¿no? Los estados generales, ¿qué cosas son? A ver, los estados generales eran una reunión que muy pocas veces se habían dado en la historia de Francia, ¿ya? Pero que llenó de esperanza, sobre todo al Estado llano, que van a creer que ya por fin iban a darse algunos cambios y en los Estados Generales era una reunión, como les digo, que muy pocas veces se había dado en el reino francés y que se reunían 300 representantes del clero, 300 de la nobleza y 600 representantes del Estado llano, como para dar una idea de paridad entre los bloques, ¿no? Entonces, esto va a ser en Versalles y Luis XVI los recibe y va a presidir los estados generales de 1789. Pero ¿qué cosa pasó? Él no les había hecho la agenda, o sea, de qué se iba a hablar, de qué se iba a discutir. Y aquí ocurre un hecho que va a marcar algo que pasa incluso en la actualidad para que usted pueda entender bien alguna terminología política. Luis XVI dice, ya, a ver, el clero, siéntese aquí a mi mano derecha, 300 representantes del clero, y también se sientan los 300 representantes de la nobleza. Y a mi mano izquierda se sientan los representantes del Estado llano, que eran 600 burgueses que habían ido para poder representar al pueblo.
Entonces esto fue tomado como un insulto, porque en el pensamiento de esa época, ¿no? Se tenía mucho la idea de que la mano derecha, pues la mano, estar sentado a la diestra de Dios, la mano derecha, la mano útil, la que sirve. Entonces sentar a la derecha era demostrar de que ellos eran sus aliados, que ellos eran la gente que le importaba, y sentar en la mano izquierda era vista como una mano inútil, como una mano que era sucia, porque inclusive en muchas culturas la gente, digamos que cuando hace sus necesidades se limpia con la mano izquierda, entonces colocarte a la mano izquierda era como basurearte, ¿no? No importabas. Entonces, así lo tomaron los burgueses como si fuera un insulto, y a partir de ahí queda esa denominación de llamar derecha a aquellos que están coludidos con las élites, con el grupo de poder, y llamar izquierda a los que supuestamente representan los intereses populares, ¿no? Entonces de ahí queda esa terminología. Usted dirá, ¿por qué hablan de la izquierda y la derecha? ¿No? De ahí viene, de estos estados generales. Entonces las cosas, vamos a decir, que empezaron bastante mal, y se ponen más feas cuando Luis XVI dice, bueno, a ver, vamos a ver cuál va a ser la agenda, vamos a hablar de la reforma tributaria. Entonces tú me dices, ¿qué? ¿Para eso nos han llamado? ¿Para ponernos más impuestos? ¿Ya? Eso va a ser justamente la crítica, ¿no? Y dice, bueno, sí, pero escúcheme, ¿no? Bueno, sí es cierto, voy a grabar nuevos impuestos porque no hay plata suficiente, no hay buena recaudación, y bueno, la noticia es que los nobles van a tener que pagar impuestos. Y los nobles, ¿qué? ¿Pagar nosotros impuestos? Pero si no, nosotros no podemos hacerlo, tenemos el privilegio de no pagarlo, somos la clase noble. Entonces, dicen, sí, va a tener que pagar un impuesto a sus propiedades, ya está. Uy, imagínense, ¿no? Ahí cuántos tenían tierras, castillos, cosas, ¿no? Entonces, ay, obviamente no les gustó. Entonces, ahí hubo toda una revuelta, y también le pusieron nuevos impuestos, todo a los de las clases populares. Entonces todo el mundo estaba descontento. Entonces lo dice, bueno, ya, yo no lo voy a imponer porque esto es estados generales y de acuerdo al reglamento tiene que haber votación, dice. Entonces los de el Estado Llano dicen que el voto sea universal, o sea, que todo el mundo levante la mano, y ellos decían, bastaba uno que no estuviera de acuerdo en el bloque del clero o de la nobleza para que perdón, ya no sé, esto no se apruebe. Pero ¿qué pasó? Luis XVI dijo, no, a ver, va a ser el voto por estamento. A ver, ¿qué opina la nobleza? ¿Están a favor o están en contra? Y pues, ¿cómo le iban a dar la contra si vivían con él ahí en Versalles y comían todos los días con él? Entonces era imposible, ni más regañadientes, bueno, tuvieron que aceptarle, ya que sí. El clero también ya a favor, y el Estado ya no en contra. Entonces le dice, bueno, ganamos, ¿no? 2-1, esto se aprueba. Entonces el Estado ya no entró en una ira porque se da cuenta de la burla, ¿no? ¿Y saben lo que hicieron? Que es donde ahí empieza la cosa, ahí empieza lo bueno, ya esa fue la gota que rebalsó el vaso. Entonces, los 600 representantes del pueblo, del Estado Llano, que eran burgueses, hacen como que se van a ir, pues, ¿no? Están asados, se paran, ¿no? Y ya, bueno, se van de Versalles. En lugar, en realidad, de salir de Versalles, se metieron más adentro e invadieron un salón enorme que se llamaba el Salón de Juego de la Pelota, un salón angosto y largo que los nobles en Versalles utilizaban para jugar a la pelota, ¿cómo se llama? En invierno, porque afuera hacía frío. Y ahí, perdón, van a formar la Asamblea Nacional de 1789. Ahí se juran estos 600 representantes del Estado Llano que no se van a separar hasta redactar una constitución, porque en Francia no se puede seguir haciendo lo que le da la gana al rey, a pesar de las presiones y de todo eso. Entonces entraron en desesperación, porque prácticamente el Estado Llano había invadido el Palacio de Versalles y todo el mundo entró en pánico, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el respaldo? Que afuera, ¿no? Mientras esta Asamblea Nacional se va a tornar en Asamblea Constituyente, quiere decir de que ya han comenzado, ¿no? A que varios representantes comiencen a cambiar las normas y las leyes. Eso es una asamblea constituyente, que es un término que usted está escuchando últimamente aquí en el país bastante, ¿no? Y que ya vio, igualito en el contexto de la Revolución Francesa, los que no querían que haya cambio ni asamblea constituyente eran las élites, era Luis XVI, eran los monarcas, era el clero, eran los militares. ¿Por qué? Porque cuando hay una asamblea constituyente son los gremios de la representación popular, ahora también representantes de las élites, o sea, de todos lados en realidad, ¿no? Para que juntos hagan los nuevos estatutos que va a ser la constitución. En este caso recién ahí se iba
la idea de hacer una constitución, ¿no? Entonces se forma la Asamblea Constituyente entre 1789 y 1791. Pero, ¿cómo es que se va a producir todo esto? Con el respaldo popular. Afuera estaban los burgueses conduciendo al pueblo que se levantaba tomando la Bastilla. La histórica toma de la Bastilla se va a dar el 14 de julio de 1789. Camille Desmoulins, que va a ser uno de estos líderes burgueses, va a dirigir a la población a tomar esta fortaleza medieval que la habían convertido en una prisión de París, donde mataban, torturaban, la gente moría porque se contaminaba con sus propias heces, era un sitio cochino, no les daban de comer nada y los tenían ahí a la gente que se había levantado contra el régimen y que había protestado. Yo le dije que hasta Voltaire pasó una temporadita ahí también. Y de manera simbólica toman la Bastilla y liberan a todas las personas que estaban allá adentro, y esto fue el símbolo del hartazgo de la población, el levantamiento popular. Entonces ya tomando las calles, la Revolución Francesa afuera y con la instauración de la Asamblea Constituyente en ¿cómo se llama? En el Palacio de Versalles, los nobles estaban desesperados y el clero también. ¿Qué es lo que hacen en la Asamblea Constituyente? Se declara, se firma la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde establecieron de que ya dejábamos de ser súbditos, bueno, ellos, ¿no? Allá, dejaban de ser súbditos y se convertían en ciudadanos, con no solo deberes, sino también con derechos. Abolir los derechos feudales, o sea, esos nobles que mantenían vínculos feudales con la gente, con la tierra, abolirlos, terminarlos. Y se plantea escribir la Constitución Civil del Clero, es decir, para que los del clero también tengan responsabilidades, deberes y derechos. Y la Constitución, la de 1791, que va a ser la primera Constitución francesa. Entonces, luego de esta Asamblea Constituyente ya se pasa a la redacción de estas leyes con la Asamblea Legislativa de 1791 a 1792. Y acá viene la gran pregunta, este punto es importante, muchachos. A ver, dice, ¿en qué se debe convertir Francia? Comienzan a hablar todos estos que están participando en la Asamblea Legislativa, pero ya para ese entonces ya les habían abierto la puerta a algunos miembros del clero, de la nobleza, que querían participar, entonces ya el grupo se había vuelto más plural, ya sabían que este proceso tenía que darse sí o sí. Entonces dicen, bueno, algunos dicen, ¿saben qué? A ver, resulta de que estos grupos políticos que estaban planteando en qué se debería convertir Francia van a invadir algunos locales de la iglesia que lo van a secularizar, o sea, lo van a tomar posesión para ya el Estado francés, en este caso el tercer Estado que tomaba posesión de todo. Entonces, por eso se les conoce con los nombres de esos lugares religiosos. Por ejemplo, los fuldenses eran un pequeño grupo de nobles, de gente del clero y también de los burgueses que querían que Francia se convierta en una monarquía constitucional, o sea, el ideal de Montesquieu. Pero ese era un pequeño grupo. El grueso de la gente que quería una república que fuera mucho más democrática, pero había un problema. En este concepto de la república habían dos, ¿cómo se llama? Dos variables. Un grupo que quería una república moderada, es decir, con una participación de los tres estamentos, clero, nobleza y pueblo. Pero también estaban los más radicales, los jacobinos. Los jacobinos eran aquellos que querían una república, sí, pero solamente con la participación del tercer estado o el estado llano, ¿ya? Entonces, vamos a ver en qué queda la cosa. Bueno, resulta que mientras esto discutían, y esto era lo que estaba pasando, se va a producir, ¿qué cosa? A ver, resulta que Luis XVI y María Antonieta de Austria estaban secuestrados en Versalles, y Luis XVI, bien vivo, había comenzado a mandar cartas por lo bajo para que los de Prusia y Austria, de donde era su esposa, reaccionen y envíen refuerzos porque estaba denunciando que Francia estaba secuestrada por el Estado llano y que lo ayudaran porque si no esto podía ocurrir lo mismo en otros reinos. Por eso es que se meten Austria y Prusia a esta guerra y es donde los de la Asamblea Legislativa les declaran la guerra por metiches, ¿no? O sea, no era su asunto. Y se produce el hecho del asalto al Palacio de las Tullerías, ¿no? Que va a ser una zona donde habían también representantes políticos y quiere decir que continuaba toda esta ola de apoderarse de las instituciones públicas y de provocar la caída del antiguo régimen. Entonces, viene el periodo republicano. Pero, a ver, en este periodo republicano vamos a tener nosotros también
este asunto, esta rivalidad. ¿Quiénes habían triunfado? ¿Los jacobinos o los girondinos? Resulta que los jacobinos se habían impuesto, sobre todo porque la gente, al darse cuenta de que Luis XVI estaba escribiendo a Francia y a Prusia, decidieron que no era bueno confiar ni en la nobleza ni en el clero. Por eso es que apoyaron a los jacobinos. Pero este momento, este primer periodo republicano, o sea, en esta etapa republicana, hay un primer periodo que se va a llamar la Convención Nacional. Entre 1792 y 1795 se va a instaurar, ¿no?, esta Convención Nacional. Primero, con la dictadura de los jacobinos, que empiezan su gobierno trayendo una máquina de madera que del siglo XIII, italiana, llamada la guillotina, ya que tenían que ahorcar a todos aquellos, eso es lo que habían planificado primero, ahorcar a aquellos que habían participado del antiguo régimen, o sea, gente del clero, de la nobleza, y también probablemente ilustrados que habían trabajado bajo las órdenes del régimen, del antiguo régimen. Entonces trajeron justamente la guillotina porque era más rápido cortarles la cabeza con una pesada lámina de metal afilada que ahorcando a la gente, y por eso hubo un guillotinamiento de decenas de miles de personas, y todo bajo el liderazgo de Maximiliano Robespierre. Maximiliano Robespierre era conocido como el incorruptible, entonces era un tipo, no, todo aquel que ha estado vinculado al Estado, al absolutismo, que le corten la cabeza. Y era terrible, ¿no? Usted dirá, bueno, pero ya te llevaban y de un tajo y ya te morías. El asunto es que a la gente le avisaban que le iban a guillotinar con un mes de anticipación. Entonces imagínate cómo vive usted sabiendo que en un mes le van a cortar la cabeza en la guillotina, ¿no? Ese era lo de la tortura, lo espantoso, ¿no? Y así se mató mucha gente, justos y pecadores, como se dice. Por ejemplo, intelectuales que trabajaron para el antiguo régimen, como el mismísimo Lavoisier, ¿no? Luis Lavoisier, usted debe conocerlo, el de la teoría de Flogisto, ¿no? El químico, y que había trabajado para el absolutismo francés, pero como higienista, o sea, con sus ideas de cómo hacer higiene de las vías públicas, que en esa época eran asquerosas, olían a orines, a excrementos, animales en putrefacción, y como él era químico, comienza a tener la idea de cómo limpiar las calles, y por haber participado con el antiguo régimen en esa labor, también le cortaron la cabeza. Entonces ya se volvió pues una cacería de brujas, y como es lógico, Robespierre terminó muy mal, porque dicen que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Entonces Robespierre terminó guillotinado también, por haber guillotinado a mucha gente injustamente. Entonces, esto es de locos, ¿no? ¿Quiénes toman el poder? Los girondinos, con el famoso golpe de Thermidor del 27 de julio, ¿no? De 1794, ¿no? Después de que ya se había producido, pues, todo esto del gobierno del terror y toda esta situación. Entonces, luego viene un periodo que se va a denominar el Directorio. El Directorio ya es un periodo de un gobierno más moderado, pero totalmente ineficiente, que lo que hizo fue encender a la gente peor. Entre 1795 y 1799, ¿no?, se van a llevar a cabo campañas de Napoleón. Ahí comienza a destacar este militar, este general, que se va a enfrentar contra una coalición europea, es decir, varios reinos de Europa se van a aliar, liderados por Inglaterra, o sea, aquella que se había convertido del ejemplo de los franceses, ahora estaba en el bloque de los conservadores, porque decían, no, esto se les pasó la mano, pues, ¿no? Entonces no queremos que pase lo mismo en nuestros reinos, entonces vamos a bajarnos a ¿quién? A la Revolución Francesa. Pero el que va a tomar la batuta de la Revolución Francesa va a ser Napoleón, que al darse cuenta que gana muchas batallas y que tiene mucho poder y mucha aceptación popular, produce un golpe de Estado llamado el golpe del 18 de Brumario, que corresponde al 9 de noviembre de 1799, y toma el poder. Napoleón entonces instaura un consulado, un gobierno de 3 cónsules, un triunvirato, en donde él era el principal y tenía 2 que eran débiles y los puso ahí como títeres. Aquí, ¿qué ocurre en este periodo del consulado? Se firma un concordato con la Iglesia Católica y el Papa Pío VII en el año de 1801, donde en este acuerdo con los franceses se establece la libertad eclesiástica, ¿no?, llegando a cabo pues unas políticas más laxas y ya no tan clericales. También se escribe el Código Civil de 1804, ¿no?, con los derechos ciudadanos. Ahora, ¿qué pasó? Napoleón al final de esta etapa dijo, tanta cosa ya, yo por encima de estos cónsules, yo emperador.
y se hizo coronar emperador. Napoleón entonces va a gobernar entre 1804 y 1815, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto? En este periodo se van a difundir con mucha fuerza los principios liberales de la Revolución Francesa, pero Napoleón, como emperador que era, bajo esta noción del primer imperio francés, va a buscar expandirse territorialmente a través de batallas, tomando grandes cantidades de tierra de Europa. Vamos a ver que va a tener Francia se va a convertir en esta era napoleónica en una potencia hegemónica que va a anexar territorios, creando estados satélites, o sea, estados que dependían de Napoleón y forzando a que las monarquías que habían quedado, o sea, sin gobierno, porque Napoleón se había agarrado todo esto, comienzan a aliarse para recuperar el poder que habían perdido frente a Napoleón. Así que Napoleón se convierte en un enemigo público de las monarquías. ¿Qué ocurre? Napoleón termina luchando contra las coaliciones que, como les digo, estaban lideradas por Inglaterra, ¿no? Inclusive, mediante el decreto de Berlín se plantea de que hay un bloqueo continental contra los ingleses, porque como usted sabe, Inglaterra es un conjunto de islas y querían por ese lado aislarla. Ay, disculpen. Querían aislarla y de esa forma vencerla. Napoleón avanza, se mete también en España, ¿no? Impone a su hermano como rey en España, que va a ser la figura de José Bonaparte, su hermano, y también quiere meterse y conquistar Rusia, pero no pudo, porque los rusos siempre han tenido, como decir, el mejor militar de los rusos es el general frío, ¿no? Con el frío ruso no se puede, y Napoleón fracasa con los rusos. A ver, acá, disculpe, no había leído, había una pregunta a su compañera Luciana. Luciana dice, Robespierre era un jacobino, ¿cómo llegó al poder? Justamente eso, ¿no? Cuando estaban debatiendo, vamos a ver esa parte antes de seguir avanzando, en la Asamblea Legislativa, ¿cuál debería ser el régimen político de Francia? Algunos, como le digo, querían la monarquía constitucional, un pequeño grupito, pero un grupo muy grande querían una república. Pero había un grupo que eran moderados, ¿no? Que querían una república con participación de los 3 estamentos. Pero también estaban los jacobinos, que eran aquellos que querían una república, pero donde solo mandara el Estado llano, porque ya no confiaban en las otras clases. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se enteran de que, que Luis XVI estaba mandando cartas, ¿no? A Austria y Prusia para que lo ayuden y se tumben al Estado llano, entonces aprovecharon los jacobinos para decir, ya ven, los de la nobleza, los clero, no se puede confiar en ellos, y es así como suben al poder los jacobinos, y ellos son los que empiezan la época republicana, el periodo republicano en la Convención Nacional, los que toman el poder son los jacobinos, son justo los más radicales. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí que Robespierre es el que se hace llamar el incorruptible, era un líder en los jacobinos y él se toma esto muy en serio de castigar a aquellos que habían servido al antiguo régimen y por eso manda a traer la guillotina. Y el primer guillotinado va a ser Luis XVI, ¿no? A quien le va a cortar la cabeza en público en medio de todo el pueblo que lo odiaba, pues, ¿no? Y ya también se le pasó la mano. O sea, los primeros que van a gobernar del periodo republicano de la primera República Francesa, 6 meses del gobierno del terror, de los, de los jacobinos. Pero como les digo, Robespierre también terminó guillotinado por haber guillotinado a mucha gente injustamente. Ay, disculpen, me atoré. El agua me hace efecto. Entonces, ya para esta época napoleónica, que había comenzado a tener mucho poder él en Europa, fracasa con los rusos y ese sería el inicio de su fin. Porque Napoleón comienza a tener una serie de derrotas sucesivas después de haber tenido pura victoria, ¿no? Y esto llama la atención. Por ejemplo, la batalla de Leipzig, ¿no? Es una derrota sonada, y luego le viene una derrota definitiva en Bélgica, lo que ahora es Bélgica, la batalla de Waterloo. Napoleón va a ser exiliado 2 veces, la primera a la isla de Elba y después a la isla Santa Elena, y se deshacen de él y otra vez toman el poder los conservadores, y vamos a ver qué medidas toman. Napoleón entonces termina falleciendo en 1821, pero todos estos cambios que se habían dado
van a tener un eco en Hispanoamérica. Mire que todo ese tiempo, y acá ya en 1821 se estaba proclamando la independencia como reflejo de la Revolución Francesa allá. ¿Qué se logró con la Revolución Francesa? ¿Qué cambios hubieron? Políticamente se abolió la monarquía absoluta. Ya no iba a haber una monarquía absoluta así tal y como había habido antes, ya se acabó el antiguo régimen. Sociales, disolución de los privilegios estamentales, es decir, ya se acabó el régimen estamental, acaba esos privilegios que tenían los de la nobleza. Económicas, abolición de la servidumbre y los derechos feudales. Aquellos que todavía en las provincias mantenían esta estructura feudal, también se acabó. A ver, antes de hablar de la primera revolución industrial, vamos a hablar brevemente de lo que pasa en Francia después de que Napoleón ya sale de todo ese contexto, se deshacen de él. Vino el periodo de la restauración europea, es decir, reimplantar el antiguo régimen, el intento, ¿no?, de otra vez reimplantarlo, aunque no lo van a conseguir tal cual. Todas las familias monárquicas y de la nobleza se van a reunir bajo la dirección de Clement Metternich, que era el primer ministro austriaco, y él va a buscar reunir estas familias monárquicas de toda Europa para luchar contra los movimientos liberales, o sea, para que no vuelva a haber otra correvolución como la Revolución Francesa. Aquí entonces, reunidos en Viena, Austria, en el Congreso de Viena, van a buscar restablecer las monarquías absolutistas, aunque no lo van a conseguir del todo, y reordenar el mapa político europeo para devolverle a cada reino lo que Napoleón les había quitado. Entonces van a hacer un juramento. Lo que va a hacer este grupo, una alianza monárquica, militar y religiosa, un pacto que se va a llamar la Santa Alianza, que se van a juntar porque van a jurar sofocar las rebeliones liberales, es decir, evitar que haya otra revolución en Europa como la Revolución Francesa. Reconocer que no es posible que haya paz en un reino sin un monarca legítimo, o sea, tiene que ser una familia que Dios lo haya reconocido como tal. Además, que debería haber intervencionismo en Europa, o sea, si ocurre algo como lo que pasó en Francia, los otros reinos tienen que reaccionar, intervencionismo, para proteger el orden y la tradición. Además, dice que en estos congresos que se van a reunir permanentemente, o sea, constantemente, se van a ser árbitros para la solución de estos problemas internacionales y deben auxiliarse entre monarquías para evitar de que el pueblo, el Estado llano, llegue al poder en cualquiera de sus territorios. A ver, y aquí finalmente, para hoy día, aunque este es un tema abridor, porque de esto vamos a seguir hablando en la próxima clase, así que vamos a llevarlo con calma, no se preocupe, la revolución industrial. Mientras todas estas cosas iban pasando, entre 1760 y 1860 se va a llevar a cabo este proceso que se denomina la revolución industrial, la primera revolución industrial. Es un cambio lento pero seguro y se va a dar en Inglaterra como líder de este proceso porque, como usted sabe, Inglaterra con sus ideas liberales se había adelantado en la producción científica, en estos inventos y por ende en la industria. Por lo tanto, la primera revolución industrial es un proceso de transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales que se inician en Gran Bretaña e Inglaterra en el siglo XVIII. ¿Qué factores tenemos que impulsaron a la primera revolución industrial? Bueno, la estabilidad política de la monarquía parlamentaria, ya les he dicho, ¿no?, que esto pues generaba mayores libertades, se puede decir. Crecimiento demográfico, o sea, mucha gente que va a sobrevivir, sobre todo por las políticas públicas, tanto lo de las vacunas como el aplicar estas políticas agrícolas hicieron de que hubiera una mejor calidad y acceso a los alimentos. Además, Inglaterra, con todas sus colonias, va a tener una mayor abundancia de materias primas y hay acumulación de capital porque hay mucho burgués, hay plata, ¿no? Entonces, con eso van a impulsar este desarrollo. ¿Qué características tiene la primera revolución industrial? Pues se revolucionan los medios de transporte, aparece el barco a vapor y la locomotora, que luego le dan origen al ferrocarril. Y las telecomunicaciones, porque se inventa el telégrafo. A ver, la máquina a vapor va a ser la máquina base de la locomotora y del barco a vapor, que funciona a base de carbón,
que se convierte en vapor y es el vapor el que genera energía al mover los pistones a través de unas válvulas para generar movimiento. Por eso es que hay tanta demanda de carbón y el carbón y el vapor se vuelven las fuentes de energía. Y también el desarrollo de la industria siderúrgica, vamos a ver el uso de hierro para la fabricación del acero, así como también para el hierro que se necesita para la fabricación de los rieles y de las locomotoras y los trenes. También el algodón, que va a tener amplia demanda para poder echar a andar la maquinaria industrial textil, ¿no? Entonces, esos son los cambios que se van a dar. Pero lo que más nos interesa, y con este tema cerramos, y que es con el que iniciamos la clase subsiguiente, es cuáles son las consecuencias. Siempre solemos ser entusiastas del desarrollo científico, del progreso, de los inventos y la tecnología, pero lo que no tomamos en cuenta muchas veces son las consecuencias sociales. La gente tuvo que abandonar los campos para buscar trabajo en las ciudades. Estas ciudades se hacinaron, la gente vivía apretada en cuartuchos, la tuberculosis proliferó por el hacinamiento, el hambre, la miseria, también la sífilis, la prostitución y el alcoholismo. Las ciudades se fueron copando de mucha gente que terminaban siendo explotados por los burgueses en los talleres, en las fábricas. Incluso niños y mujeres a quienes les pagaban mucho menos que a los hombres. Y toda esta masa de personas explotadas en las ciudades se va a denominar el proletariado industrial, es decir, la gran cantidad de gente explotada. Y obviamente esto va a tener consecuencias cuando la gente comienza a reclamar mejores pagos y mejores condiciones de trabajo a través del surgimiento de sindicatos que van a representar las demandas populares. Y ahí va a haber un enfrentamiento entre los obreros y los burgueses, que no les conviene que la gente reaccione frente a sus injusticias. Entonces, ahí hay una nueva dicotomía para el siglo XIX, pero el siglo XIX ya es tema de la próxima semana. Bien, chicos, entonces aquí les voy a dejar la línea de tiempo en la última diapositiva, esto ya lo vimos, la última diapositiva, y para no robarles nada de su intermedio, colocarle las alternativas por escrito. Nos vemos entonces la próxima semana.